Bueno, ¿cómo les fue la semana pasada que la conocieron a Mirta? ¿Bien? Bien, 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 muy bien. Bueno, ya hoy como que vamos a empezar a darle forma al engranaje de una y una, ¿no? Vamos a ver cómo sale y iremos conversándolo después, a ver qué ven ustedes del otro lado. Em, Mi idea para hoy es, en primer lugar, tienen en el campus ya disponible el trabajo de ¿te quedó levantada o querés decir algo? O es o no. No, fue Es, sin querer, profe, fue sin querer. bien. Bueno, entonces la idea sería mostrarles el trabajo, tiene dos etapas, que ahora tienen que hacer la primera y después van a seguir para la segunda. Mientras hoy terminaba de acomodar las fechas, me di cuenta que ya se nos fue casi la mitad del cuatrimestre. Como corre el tiempo, en esta Argentina tan convulsionada, y retomar un poquito el texto de González de puesto de trabajo y darle algunas orientaciones para que trabajen en la semana ustedes en lectura. Por lo tanto, no vamos a estar ocupando todo el bloque de 2 horas. La idea sería que podamos tomar un bloque de una hora 15, y que les quede después un tiempo de lectura porque tienen bastante para leer. Voy a presentar pantalla acá. Ustedes están viendo ahora la pantalla como la veo yo. O sea, como la ven ustedes, no como la veo yo. ¿No? Esto es lo que ustedes están viendo hoy. Ya está. Para la semana, para trabajar entre este sábado y el sábado que viene, les queda este video, que es el trabajo docente, es una conferencia de Olidia Martínez, y dentro de la bibliografía de la clase 4 tienen para esta semana, Mapa Educativo Bonaerense, la página 84 a 97, y veamos, acá están, ya puse visibles los videos que vimos conmigo, y de la bibliografía de la clase 5-6, eh, Martínez Collazo, las dimensiones del trabajo docente. ¿Sí? Mm, ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, profe, ya se ve. Bien. Vamos con la presentación del trabajo. Ya está subido. Dice así. Desde el equipo La Materia les proponemos poner una evaluación en proceso que va a constar de 2 etapas, que tienen como propósito dar cuenta de cómo se cristaliza en el cotidiano los sentidos y las características que hemos estudiado alrededor del trabajo docente y las propias condiciones del puesto de trabajo. En la primera etapa es un trabajo grupal, no pueden ser menos de 4, máximo 6 personas. En la primera etapa tienen que elegir un nivel educativo obligatorio y una modalidad. O sea, pueden trabajar con inicial, con primaria, con secundaria o alguna de las modalidades que atraviesan a los niveles, pero no pueden elegir, no pueden, o sea, tienen que recortar. Entonces, por ejemplo, si eligen inicial, pueden pensar, bueno, el puesto de trabajo inicial del maestro de inicial, del preceptor de inicial, del director, directora de inicial. Entonces van a trabajar sobre esa población. Entonces, presentar uno o dos instrumentos de recolección de datos, pueden ser entrevistas, pueden ser Google Form, pueden ser las dos cosas.
que les permitan reconstruir las siguientes significantes de las palabras de sus compañeros de trabajo. Esto es importante. Y ahora les doy un tips. ¿Vieron cuando ustedes hacen un trabajo de investigación o de análisis de datos, tienen que generar dimensiones para analizar esos datos? Bueno, nosotros las dimensiones ya se las estamos dando. Lo que a ustedes les falta construir ahora son las preguntas, pero las dimensiones de análisis ya están, son esas F, son todas esas que estamos. Si existen o no seguimiento de las características arquetípicas abordadas, es decir, que van a tener que construir 2, 3, 4 preguntas que les den cuenta si aparecen sedimentos en lo cotidiano del trabajo, de la vocación, del apostolado, de la cuestión más técnica profesional, o si aparecen cuestiones relacionadas más a una época más reciente que tiene que ver con pensarnos desde el lugar de trabajadores de la educación. Ahora bien, las preguntas no tienen que ser directas, porque el análisis teórico lo tienen que hacer ustedes, o sea, tienen que generar preguntas que les den, que a la persona le den pistas de cómo responderlas en relación a lo que ustedes están esperando, pero no pueden decir, bueno, una pregunta para vos, ¿vos trabajás por vocación? Esa no sería una pregunta que les permita a ustedes, por ejemplo, construir la información que están necesitando. Después, la segunda dimensión es tensionar cuáles son los discursos que permiten identificar la construcción de diferentes posiciones en torno al trabajo de educar y a la educación como derecho. Esto es el texto basilar. Identificar cuáles son las características inherentes propias al puesto de trabajo desempeñado, que es todo lo que estamos trabajando ahora. Las principales problemáticas que se reconocen en relación al puesto de trabajo, identificar si aparece la dimensión colectiva de los discursos y cómo se cristaliza o pone en acto en la cotidianidad de la institución escolar, y cuáles son las representaciones de la labor sindical y de la importancia de los sindicatos que se construyen en las instituciones. Si bien todavía la unidad de sindicalismo no la abordamos y estamos trabajando entre, digamos, la dimensión D y E, lo cierto es que no nos da tiempo como para hacer dos momentos de entrevistas. Entonces, bueno, ahí tienen que anticipar algunas preguntas y de última, si ustedes quieren armar un drive y que nosotras con Mirta las vayamos acompañando, no, no hay ningún problema. Y la segunda etapa, acá un comentario, que es el trabajo final, justamente es, una vez que tienen esto, tienen que esbozar primeras conclusiones de las respuestas obtenidas, que no tienen que ser más de una carilla, o sea, tienen que presentar qué nivel eligieron, qué puesto de trabajo tomaron, si tomaron el director, la directora, la preceptora, el preceptor, un profesor, un maestro, maestra. Y algunas primeras aproximaciones, o sea, son primeras conclusiones, ¿sí? Una carilla. ¿Por qué? Porque eso después ustedes lo van a tener que retomar y lo van a tener que construir, van a tener que retomarlo y transformarlo en un ensayo donde le van a incorporar la carga teórica, porque ya para esa altura vamos a haber visto la mayoría de la bibliografía y de las dimensiones teóricas. Eh, Damián, pregúntame. Si querés te dejaba desarrollar, pero bueno, era para después. Te la hago ahora la consulta. En el nivel que estamos, o sea, todos los trabajadores deberían formar parte del mismo nivel, los distintos actores sociales entrevistados. Cual fuera, director, Exactamente. preceptora, profesor, auxiliar, pero del mismo nivel. Perfecto, me queda Ah, claro. Y del mismo, la no segunda, auxiliares, si la asiste... Damián, no auxiliares, ¿sí? Bárbaro, Por eso buenísima estamos mirando a los aclaración. docentes. O sea, todo lo No que sería de... auxiliares, y aparte, es planta pedagógica. Perfecto. Equipo de orientación no, entonces. Sí, también. No, pero, porque está bien. Auxiliares, pensé que estábamos hablando maestranza. Porque en provincia de Buenos Aires, en el No, interior, no. los auxiliares le decimos a los compañeros que hacen maestranza. No, todo el gabinete también es, por eso es parte de la modalidad.
Hola, no sé si se me corta a mí o se le corta a ustedes. No, se me corta a mí. No, soy yo que estoy en la uni y no tengo buena conexión igual, tranqui. Ah, Iba por no, ahí. Y una, nosotros los compañeros que hacen, que forman parte del equipo pedagógico, el orientador social, el orientador educacional, son parte de las modalidades, porque pertenecen a a pedagogía social y psicología comunitaria o al revés, siempre las cruzo, entonces son parte de las modalidades y están contemplados. Lo que sí tienen que, si eligen eso, ¿sí? Si eligen ese universo, las 6 o 7 entrevistas que hagan tienen que ser de ese universo particular. No pueden mezclar profesores con equipo de orientación y con directores, porque tenemos que analizar el puesto de trabajo. Y si ustedes, y hay sensibles diferencias entre qué es lo que hace el equipo con lo que hace el profesor y cuáles son las problemáticas que atraviesan, por ejemplo, uno y otro. Una, una cosa simple, así rápida, el equipo de orientación, por ejemplo, el social, tiene que hacer visitas a las casas. Y dentro de esas visitas a las casas, por ejemplo, no están contemplados los gastos de movilidad. Ahí hay una sensible diferencia entre un puesto de trabajo y otro en un montón de situaciones. En las posibilidades de tener un accidente porque te movilizás aún más que el profesor, em, porque tenés que gastar desde tu bolsillo el gasto de movilidad, el gasto de combustible o el colectivo o lo que sea, ¿no? Digo, entonces ahí también tenés sensibles diferencias. Por eso digo, eligen uno y trabajan sobre uno. Y otra cosa importante, si por ejemplo van a tomar primaria, no me hacen todas las entrevistas en una misma escuela primaria. Tiene que haber diversidad, tienen que, o sea, si son 6 entrevistas, por lo menos 3 escuelas primarias. Lo mismo que 3 escuelas secundarias. o sea, el universo a observar tiene que ser diverso. Sí, Está bien, perfecto. sí, Perfecto. porque si no tendríamos como, se nos producirían desviaciones que tienen que ver más con las propias dinámicas institucionales, ¿sí? Que con las condiciones propias del puesto de trabajo. Te hago una consulta más. Toda la sistematización y el análisis de los datos, por ejemplo, en las entrevistas hay que desgrabarlas. ¿Hace falta? Sí, pero sí, si van con desgrabación, em, y pueden utilizar un programa de grabación online, no necesitan, Sí, hay después les varios. buscan, sí, sí la desgrabación porque eso va en la primera parte como anexo. Perfecto, clarísimo. Gracias, profe. No, por nada, bien. ¿Alguna otra consulta? Bueno, y el ensayo es la segunda etapa que van a avanzar una vez que tengamos la primera resuelta, o sea, que tiene que ver justamente con problematizar, un escrito que problematice la información recabada con los instrumentos construidos, argumentando una posición asumida desde el marco teórico de la materia. O sea, acá ustedes tienen que asumir, tienen que sacar conclusiones, ¿sí? Eh, y pueden hacer opiniones personales en relación a, tienen que estar, por supuesto, fundadas. Esa es la diferencia quizás de un ensayo de otro tipo de escrito académico. La primera etapa se entrega el 26 de mayo y la segunda etapa el 30 de junio. El último día de clases vamos a armar una presentación eh, donde en 4 o 5 eh, ventanitas de PowerPoint o de lo que quieran o del, del soporte que quieran utilizar puedan mostrar qué es lo que encontraron, a quiénes, o sea, sobre qué universo trabajaron y demás. Yo voy a hacer voy a hablar con Mirta para armar una agenda de tutorías para la semana que viene, en función de los horarios nuestros. Mis horarios son de mañana y creo que los de ella son de tarde-noche, así que bueno, seguramente podamos armar alguna agenda de tutorías de manera que aunque sea, tengan una tutoría cada uno de ustedes. Yo lo tengo que coordinar con Mirta.
¿Alguna pregunta? Nati. Hola, profe, ¿qué tal? Consulta, dijiste que se puede hacer en Google Form también las entrevistas. Sí, o sea, a ver, Google Form lo que tiene es que en realidad no es una entrevista. Ah, ok, No, o bien, sea, vos en Google Form, o sea, es un tipo una encuesta, es una opción de relevamiento de datos y los datos que vos vas a tener van a ser muy pequeños porque puedes hacer una pregunta, ¿sí? La persona te la va a responder, pero te la va a responder en términos muy acotados y vos lo que perdés ahí es la posibilidad de la repregunta, digo, bien, ¿no? Entonces, sí pueden usar el Google Form. Lo que pasa es que lo que tiene el Google Form es que las preguntas tienen que estar muy bien hechas porque no vas a tener la posibilidad de de la repregunta si la persona te está respondiendo algo que a vos, en términos de lo que vos querés, la información que querés recabar, no a lo que te, quiero llegar no me cierra, perfecto. ¿sí? Pero no es, ya, pueden hacer 4 entrevistas y después poner algún Google Form. A ver, no se compliquen con abriendo un campo de estudio muy grande, ¿sí? Digo, con 6 entrevistas están bien, o sea, con que cada uno de ustedes por grupo hagan una entrevista, están bien para el trabajo que se les está pidiendo, ¿sí? Porque fíjense que después tienen que escribir 5 páginas nada más. Y en esas 5 páginas tienen que entrar la, la visión de ustedes, alguna que otra referencia a las entrevistas y la referencia a la bibliografía de toda la materia. Y lo más importante me parece que es que puedan hacer buenas preguntas en relación a las dimensiones que les estamos planteando. Que un tips que está bueno es hacerlo al revés, porque nosotros cuando hacemos las entrevistas, primero hacemos las preguntas y después marcamos las dimensiones y acá ya las dimensiones de análisis las tienen. O sea, párense en cada una de las dimensiones y sobre esas dimensiones háganse preguntas. O sea, no se pongan a hacer, o sea, no hagan el trabajo al revés. Normalmente uno primero hace las preguntas y después empieza a pensar las dimensiones de análisis. Acá las dimensiones ya están. O sea, que párense sobre las dimensiones y hagan las preguntas en relación a estas dimensiones. No pueden ser más de 3 o 4 preguntas, pues no puede ser una entrevista de más de 40 minutos. Porque después de 40 minutos la persona o se levanta y les dice que no tiene más tiempo, o les empiezan a responder cosas muy rápidas y para, porque nada, que se tienen que ir, es así. Y porque Claro. además, y la otra cosa que tiene que ver con el sentido de lo pragmático, los desgrabadores gratis te desgraban hasta 45 minutos. ¿Alguna otra pregunta? Profe, disculpe, buenas tardes. ¿Tenemos que grabar sí o sí la entrevista? Sí, por supuesto. Pidan autorización, eso es importante. Cuando vayan a hacer la entrevista, cuando vayan a hacer la entrevista, explíquenle al entrevistador perdón, al entrevistado o entrevistada que están haciendo un trabajo para la universidad y que esa entrevista va a ser grabada. Eso es importante que les quede un registro para poder después utilizar los datos. A ver, ¿dónde quedó el chat? Perdí el chat. Listo, bueno. 6 entrevistas que abarquen 3 instituciones está bien, eso sería lo mínimo. Cuanto más diversidad de instituciones tengan, más rico va a ser lo que encuentren, porque lo que están respondiendo no va a estar, me sale la palabra contaminado, pero no es la palabra, o sea, no va a estar atravesado por dinámicas institucionales, sino por la propia subjetividad de la persona a la cual están entrevistando y cómo vive y siente su trabajo. ¿Sí? Hay dificultades del puesto de trabajo que tienen que ver con lo institucional y si ustedes entrevistan a muchas personas en una misma institución, esas problemáticas van a salir, pero están más relacionadas al contexto institucional al puesto de trabajo en sí. Por eso digo, cuanto más diverso puedan ser, por eso
Y también les digo esto, bueno, si son 6, toman en una institución cada uno o cada una, y ahí es como tendrán una diversidad bastante importante e interesante. Profe, ¿puede haber alguna escuela privada o solo públicas? No, puede haber. El tema es que después cuando hagan el análisis les van a aparecer comparaciones para hacer, sí. Si van a hacer eso, van a pensar en un términos comparativos, entonces ahí tendrían que poner, en términos metodológicos, tendrían que pensar, decir, bueno, equilibrar la cantidad de entrevistas en relación a escuelas de gestión privada y escuelas de gestión pública, para que sea representativa la muestra. O sea, no va a ser representativa nunca porque es una muestra muy pequeña, pero sí al interior de la muestra que sea representativa si van a utilizar gestión privada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, una pregunta. Con este universo de diversidad de instituciones, los profes que trabajamos en secundaria trabajamos en varias escuelas. O sea, yo podría hacerle 2 o 3 entrevistas al mismo profesor de una misma institución, pero que se enfoque, por ejemplo, en otra escuela donde trabaje. No, no, oye, 6 personas distintas. Claro, Porque si no, distintas, pero por ejemplo, 3 docentes diferentes que trabajen en la misma institución, pero que se enfoquen en la entrevista en otra institución. O sea, yo creo que porque no, a ver, no. O sea, sí, entrevistalos, eh, pero para mí o sea, porque ya ahí estás poniéndoles vos toda una dimensión de análisis a la persona, le estás tirando un montón de información. Porque claro. para explicar eso tenés que explicar de qué va el trabajo. Entonces las respuestas que te van a dar, no sé si van a ser tan Diversas. sí, claro. Está bien, está bien, está bien. Claro, está bien, perfecto. No, pregunto por las dudas, porque Sí, claramente en pero a secundaria ver, trabajamos en 3 o 4 escuelas diferentes sí, y y te cruzas con la gente. Escúchame. eh, Esas cosas yo digo, tienen que ver también con ustedes, o sea, eso no lo voy a poder, o sea, no va a ser parte del análisis que nosotros después podamos hacer cuando vayamos a leer, esas cosas las saben ustedes y tienen que ver con el criterio de fidelidad de la investigación o del acercamiento al campo, ¿sí? Lo puedes hacer y yo no me voy a enterar nunca y bueno, lo que vas a construir no va a ser tan fiel de que si lo haces, si utilizás diferentes espacios para hacer las entrevistas, ¿no? Digo, o sea, porque vos no le tenés que explicar a la persona todo esto, ¿no? Que estamos hablando. Le tenés que explicar el para qué es lo que vas a hacer, por qué la estás entrevistando, para qué la estás entrevistando y qué le vas a preguntar. Pero no la cocina de tu trabajo, ¿se entiende? sí, está bien. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿qué hablaron la semana pasada con Mirta sobre el texto de González? Así, sobre eso avanzamos. O si llegaron a verlo o no lo vieron nada, pues estuvieron trabajando en ponerse al día con las actividades prácticas y entre la presentación de Mirta, qué sé yo, se les fueron las 2 horas. Vimos un poco como una introducción de la diferencia entre puesto de trabajo y el rol docente, y después algunas características de lo que es carga, responsabilidad y complejidad del puesto de trabajo. Bien, entonces vamos por acá. ¿Esto lo vieron?
¿Lo trabajaron con Mirta? ¿Llegaron a trabajar con Mirta esto? No, profe. Bien, listo. Bueno, entonces, vamos, esto es el corazón del trabajo, ¿no? Es tratar de producir conocimientos sobre el trabajo. Y acá hablamos un poco del concepto de puesto de trabajo y estas cuestiones en relación a la carga, la responsabilidad y la complejidad que estaba diciendo Agustín. Cómo se invisibiliza el trabajo al interior de la escuela y la escuela como local de trabajo. La escuela como local de trabajo lo vamos a ver o lo vamos a abordar cuando nos metamos de lleno en condiciones y medio ambiente laboral. Entonces, cuando nosotros hablamos de trabajo, hablamos en términos amplios, ¿no? Como una actividad humana sobre la cual los hombres interaccionan mancomunadamente con la naturaleza y reproducen y producen su propia existencia. Ahora, lo cierto es que, esto es desde un término muy marxista, el trabajo produce excedentes siempre. Entonces, lo que siempre está en discusión en la arena social es cómo se va a distribuir ese excedente, ¿no? Y esto lo hablábamos un poco cuando hablábamos del texto de Castel. ¿Se acuerdan que hablábamos de la sociedad salarial y estas tres patas de la sociedad salarial, que era la burguesía o quien tiene los medios de producción, el trabajador y el Estado, y cómo se regulaban cómo se regulaba desde el Estado esa atención de cómo se distribuye ese excedente, ¿no? Eh, y lo que dice, bueno, un poco Héctor González dice, bueno, cada época, ¿sí? Ha ido eh, constituyendo la forma en que ese excedente se va distribuyendo y cómo se configura el trabajo en relación también a la época. Ahora, en el capitalismo, ¿sí? Lo que dice González es que el capitalismo como un sistema invisibiliza, ¿sí? Esa apropiación que se hace del trabajo y del excedente mediante el salario. Entonces, ¿qué hace el capitalismo? Transforma las relaciones sociales, la máquina está al servicio del hombre y el hombre está al servicio de la máquina. Se produce el dinero como valor de uso y valor de cambio, y el trabajo pasa a ser una mercancía. Y se instala la idea de que el trabajo es individual y se compite por él en el mercado. Lo cierto es que estamos entrando en una época donde el trabajo como mercancía, va a estar en la arena de discusión. Estamos entrando en una época donde esto va a empezar a ser nuevamente eje de disputa y de construcción de sentidos comunes. Porque los procesos de neoliberalismo lo que hacen es generar procesos de desempleo tan grandes que el trabajo, ¿sí? o la venta de la fuerza de trabajo empieza a ser cada vez más individual y la competencia en el mercado es muy grande. Ayer escuchaba una noticia que decía que se iban a cerrar el 40% de los registros del automotor. No me metí mucho y hoy no pasé por los diarios para ver si había más noticias en relación a cómo se iba a instrumentar ese cierre, pero más allá de lo que implica en términos cotidianos, que es el cierre de esa oficina de gestión de trámites burocráticos en relación a la propiedad de automotora, pensaba qué va a pasar con esos compañeros, compañeras que trabajan ahí. Digo, ¿los absorberá otra oficina del Estado o se van a quedar sin trabajo? Bueno, digo, el grueso de los empleados y empleadas estatales que están quedándose sin trabajo empiezan a competir en la arena del trabajo privado, ¿no? Y bueno, y cuando empiezan a subir los números de desempleo, lo cierto es que las relaciones sociales se resienten. Ahora, si pensamos eh, en qué producimos nosotros y cuál es nuestro trabajo en términos docentes, nuestro trabajo es un trabajo productivo porque los docentes producimos
producimos, en términos de la arena social, producimos sociedad, producimos educación, ¿sí? No es una producción tangible, ¿sí? Esto lo decía Sonia Leso, lo que nosotros producimos no es tangible, pero la disputa por qué producimos y dónde producimos siempre se va a dar en el campo educativo, ¿no? En la arena educativa. Tenemos condiciones particulares porque en relación a quien nos forma y quien establece las condiciones de nuestro trabajo es el Estado. Más allá que después, en términos de trabajo más pragmático, podamos desempeñar nuestra tarea en una escuela de gestión privada, lo cierto es que las condiciones laborales, en su gran mayoría, las fija el Estado. Nos forma y también nos marca las condiciones laborales en las cuales nos vamos a desempeñar. ¿Alguien quiere decir algo hasta acá? Profe, una consulta. De la primera diapositiva no me quedó claro qué era eso de la excedencia en el trabajo. El excedente. La Sí, excedencia no, el excedente, la el plusvalía. excedente, perdón. Sí. Es la plusvalía en términos de Marx. Ah, plusvalía. Ok, gracias. O sea, es lo que Sí, el trabajo produce un excedente. Nosotros no producimos claro. eh, Solo para para obtener el salario. sobrevivir y Claro. reproducirnos, sino que hay un excedente, ¿no? Y Ajá. ese excedente es la, Ah, es, ahí es va. es la plusvalía según Marx. Ujú, ok. Bueno, entonces, en esta cuestión de que la disputa también sea en el escenario negativo y que los docentes producimos, pero que no está muy claro qué es lo que se produce, los, y que además también es el propio Estado quien nos forma, hay lenguajes que son propios del campo del trabajo que están ausentes en la formación. Hoy, por ejemplo, los diseños curriculares nuevos, si los han leído en de la provincia de Buenos Aires, de los nuevos, ¿sí? De secundaria, en la materia que se llama Taller de Práctica 2, aparece, ¿sí? Dentro de los contenidos, pensar el trabajo docente, ¿no? Y aparece como contenido, digo, hay algo ahí también de cambios de época donde se empiezan a inscribir desde la propia política educativa el proceso de pensar el trabajo docente, ¿sí? Ahora, si nosotros nos podemos plantar y podemos pensar nuestro trabajo desde el campo del trabajo, ¿no? Desde el campo de quien problematiza el trabajo como concepto, podemos apropiarnos y reapropiarnos del producto de nuestro trabajo, del sentido que tiene nuestro trabajo y controlar el proceso de trabajo. ¿Qué producimos? ¿Por qué producimos o para qué producimos? ¿Y cuál es ese proceso? El concepto de puesto de trabajo, carga, responsabilidad y complejidad, ¿no? Entonces, sí, bueno, es muy gráfica esta viñeta. Dice, profesión, animadora, educadora, actriz, mamá, psicóloga, guía turística, acompañante, traductora, ponente lingüística, psiquiatra, diseñadora, programadora, escritora, dibujante, gesticuladora y paseante. Todo eso no cabe, le dicen. Bueno, entonces, ponga maestra, que es lo mismo. Dígame si en algún momento, ¿sí? Durante el día no se sienten reflejados y reflejadas con todo esto, ¿no? Y con toda la sobrecarga de lo que nos piden, ¿sí? Y uno pareciese que no puede decir, bueno, no, hasta acá, o sea, porque esto, y a veces aún teniendo muy claro las incumbencias del puesto de trabajo, lo cierto es que también el trabajo es un trabajo colectivo, no es un trabajo individual. Por más que se haya configurado o se tienda a configurar como un trabajo individual. Entonces, a veces chocas contra el propio desconocimiento de los compañeros y las compañeras hasta dónde, ¿sí? Tiene incumbencia su puesto de trabajo, ¿sí? Y te encontrás con, bueno, con una soledad absoluta, porque pareciese que son idiomas que se manejan, que manejamos distintos idiomas, ¿no? Digo, un ejemplo, cuando uno como profesor pide asesoramiento al director o a la directora, que esa es su tarea de formación,
y ese asesoramiento nos llega, y no porque o no está ahí presente, o lo mismo, cuando un director o una directora le pide asesoramiento en una situación particular a su inspector, porque no es, digo, si bien las relaciones son asimétricas porque son jerárquicas, lo cierto que el sentido y el objetivo de todas las diferentes puestos de trabajo es el mismo. Digo, el objetivo debería ser el mismo, que es generar un proceso educativo. ¿Alguien quiere decir algo? Yo no los veo, así que si necesitan hablar, saquen el micrófono y hablen. Entonces, nosotros, es más, esto lo tuvimos trabajando mucho en la presencia que yo tuve con ustedes. Nosotros no hablamos de rol, porque en el rol es la conducta esperable, ¿no? Que es individual y que no contiene el proceso de trabajo. ¿Qué se espera de? Ahora, en el puesto de trabajo, lo que se analiza es qué hace el trabajador, cómo lo hace, cuáles son las condiciones necesarias, las condiciones materiales necesarias para que lo pueda hacer, y cuál es el sentido de ese puesto en la organización general. O sea, pensar desde el puesto de trabajo nos hace pensar un montón de estas cuestiones y no lo que se espera de. Voy a dar un ejemplo. Yo, como directora, asumí hace unos meses y estoy conociendo el personal docente con quien trabajo, y llegó el tan hermoso y esperado momento que todo director, directora tiene así como una sensación de amor-odio, que es la construcción de la pospofa. Federico, vos que sos director, decime si yo estoy equivocada. Para los secretarios Sí, también sí. es un infierno, profe. Lo estoy padeciendo. Claro, El problema es cuando no dan los números de la Popov. Y claro, en los cierres y tenés que pensar en el laburo de los compañeros. claro. Bueno, imagínate cuando a mí me citaron y me dijeron que tengo una escuela rural conformada con 52 pibes y hay otra escuela rural con las mismas características, pero es pluriaño. Ya tengo o sea, me dicen, "No, pero la otra escuela también tiene 52 de matrícula". Bueno, sí, pero nosotros estamos a 85 kilómetros. Bueno, entonces, y cuando no te cierran los números, también a veces te aparecen cosas que vos no sabías que estaban, y que venían de arrastre, de modificaciones de diseños curriculares o de modificaciones de planes de estudio, o bueno. Y empezabas a decir, pero esto cómo, pero si acá, pero si allá, y empezás a ver la escuela desde otra dimensión. Y en ese ver las escuelas de otra dimensión encontré algunas cuestiones irregulares en términos de contrataciones del personal. Entonces, lo hablo con con el profe, le digo, che, acá, fíjate, no, me dice, esto viene hace un montón de tiempo, no lo he podido resolver. Bueno, le digo, pero hay que resolverlo, porque si no, va a afectar tu jubilación. Bueno, entonces hago un informe. Y si hago el informe, ¿a quién le pido asesoramiento en relación a cuáles son los procesos a seguir? Al inspector. Porque el inspector es quien tiene en ese sentido que elevar, en términos de vías jerárquicas, si él no lo puede resolver, tendrá que elevarlo al jefe distrital, o tendrá que hablar con la Secretaría de Asuntos Docentes. Bueno. ¿Y qué? Y entonces, en términos de todo lo que decimos del rol, desde una conducta esperable y de lo que realmente le corresponde al puesto de trabajo, me dicen, toma decisiones. Entonces yo digo, yo no tengo problema en tomar decisiones. Es más, entiendo las decisiones que tengo que tomar, pero no me corresponde a mí, porque esto es previo a que yo ingresara a la escuela. Entonces, necesito que alguien piense conmigo qué hacemos con esta situación, que no puede ser y que hay que resolverla. Y esta es la tensión. O sea, yo tengo claro cuál es mi puesto de trabajo y que sí, es tomar decisiones, pero esas decisiones no son decisiones irreflexivas, aleatorias, sin fundamento. No, digo, o sea, y tienen una limitación que tiene que ver hasta dónde, ¿sí?
hasta dónde me corresponde a mí tomar las decisiones y hasta dónde en realidad son decisiones que hay que tomar desde un equipo de trabajo que afectan derechos laborales. Bueno, entonces ahí a veces aparecen las tensiones entre qué es lo que se espera en términos de rol, ¿sí? Que esa conducta esperable es individual, esperan que un director o una directora tome decisiones que en realidad no le competen porque incluso tienen que ver con cuestiones que se sucedieron mucho antes del ingreso a su gestión, pero que cuando se detecta el error hay que resolverlo. Ahí voy, Fe. Y el proceso de trabajo no se está pensando ahí, no se está pensando que se hace un informe, o sea, que se detecta la irregularidad, que se hace un informe y que todo eso tiene una vía jerárquica que seguir hasta poder resolverlo de la mejor manera posible y limitando, no sé si la palabra sería limitando, sino sería no afectando la mayor cantidad posible de derechos laborales adquiridos. Decime, Fede. No, agregar eso, que obviamente estoy de acuerdo con lo que vos decís vos, pero el sistema, o sea, en realidad hay una foto. Cuando uno toma un cargo a veces no mide lo que implica tomar, o sea, yo la primera vez que tomé un cargo en el 2016, agarré una escuela, una SB chiquita, y dije, ay, qué lindo para aprender. Bueno, me encontré con un problemón tremendo, gigante, por este devenir que vos hablabas. Entonces, eso está re bueno conocer de dónde viene, o sea, cuál es el camino, el recorrido de una institución y todas sus características y su devenir en relación a matrícula, a proyectos, en qué situación está, porque después uno termina tomando decisiones que en realidad es un corolario de todo un proceso quizás mucho más largo. Y a veces está presionado, porque digamos, vos sabés que los números son números y vos sabés con cuántas, por lo menos en el conurbano, con cuántos chicos por aula, etcétera, etcétera, y determinadas características, y qué pasa con las orientaciones, y una cosa es el ciclo básico, el ciclo superior, bueno, etcétera. Y todas esas implicancias una veces o eso, termina siendo parte de una decisión que no es de uno, y en Pospofa que además entran a jugar un montón de otros actores de mucho más peso que un directivo, y es donde se pone mucho más en tensión, porque está el ASAD, porque están los inspectores, porque están los gremios también. Pero bueno, a veces en ese juego hay situaciones, Pospofa es uno, ¿no? Digamos, hay otras instancias también, pero digo, que se ponen en tensión estas cuestiones y que a veces uno como docente no mira esto, no mira la imagen completa, mira su clase, sus 2 horas que va a un curso y un día se encuentra que tiene menos pibes y uno a veces no mide la trascendencia de qué implica y cuáles son los factores y cómo se compromete con la institución para que eso cambie. Y es ahí donde me parece donde justamente el proyecto de escuela es fundamental. Digamos, cualquier escuela, digamos, más allá del contexto en el que esté, no sé, a mí me toca estar hoy en una escuela que tiene matrícula baja o viene en caída por una cuestión de natalidad también, de acceso a la tierra, ¿no? Entonces, claro, donde hay población envejecida, pero bueno, hace a un montón de factores, sin embargo, cuando hay un proyecto de escuela se puede sostener. Por eso es tan importante para mí ese punto en relación también a nuestro trabajo. No, estoy de acuerdo. De hecho, fue esto que estás diciendo vos de la población envejecida, es un poco lo que le pasa a la comunidad donde yo trabajo, y que además tenemos un centro educativo de producción total a 4 cuadras. Entonces ahí hay una tensión permanente entre dos propuestas educativas diferentes que tienen regulaciones diferentes, pero a veces tienen grises. Pero bueno, no, esta situación a ver, que yo estoy contando la detecto por la pospofa, pero que no viene, o sea, no está relacionada directamente por la pospofa. A mí lo que me permite la pospofa es ver la foto de la escuela, en términos de lo que uno llama, o digo, ver cómo está constituida, quién está en cada lugar, sentadito en cada casillero. Pero bueno, esta cuestión de cómo vos empezás a tensionar en relación al puesto de trabajo, hasta dónde me incumbe a mí y hasta dónde le incumbe a otros y otras, y hasta dónde tengo que trabajar con otros y con otras, eh, para poder conducir un proceso educativo. No es lo que se espera en términos individuales, ¿sí? Sino lo que es qué es lo que debe hacer ese trabajador, trabajadora, cómo lo está haciendo, ¿sí?
¿Y qué es lo que necesita para hacerlo? Ahora que vienen los fríos y empieza a funcionar poco el gas, empezamos a tener también, esas también son las condiciones materiales que tenemos que garantizar para que efectivamente se produzca el hecho, porque la verdad es que lo esperable es que nosotros estemos, todo el mundo espera que estemos adentro de la escuela con los pibes dando clase. Ahora, ¿están dadas las condiciones para que eso suceda? Porque a veces, y acá esta cuestión de cuando nosotros peleamos por nuestros derechos en términos de trabajadores, no estamos peleando desde una mirada totalmente individualista y sectorial, sino que lo que estamos discutiendo es cuáles son las mejores condiciones para la educación de nuestras infancias, juventudes, cuáles son las mejores condiciones que se requieren, ¿sí? Para que ese proceso de trabajo se dé de la mejor manera posible. Entonces, mejorar las condiciones de trabajo implica directamente mejorar las condiciones de la educación del pueblo. ¿Entienden la tensión cuando nosotros hablamos entre rol y puesto de trabajo y que también es un posicionamiento totalmente ideológico posicionarse bueno, en pensarlo desde el rol a pensarlo desde el puesto de trabajo? A ver, ¿qué dice? La invisibilización de las categorías del trabajo en la labor docente tiene implicancias directas sobre la forma en la cual se desempeña la función de enseñar, por un lado, cómo se traman las relaciones laborales con el equipo, institucional, individual, sí, sí. Componentes del puesto de trabajo. Eh, la carga de trabajo, la complejidad y la responsabilidad. ¿Sí? Ah. Si nosotros hablamos de carga de trabajo, Héctor habla de 3 dimensiones de esa carga de trabajo. La psicoafectiva, porque nuestro trabajo es un trabajo vincular. Tenemos que vincularnos con los sujetos con los cuales trabajamos para que podamos producir enseñanza y aprendizaje. Entonces ahí hay algo de ofrecer nuestra propia singularidad y subjetividad en relación a construir el vínculo. Hay una carga que es física, que tiene que ver con la carga vocal, auditiva y visual. Cuanto menor es la edad de los alumnos, mayor es la carga física del docente. No es lo mismo, por ejemplo, en términos de trabajo docente, quien se desempeña, perdón, en la carga física, quien se desempeña en el nivel inicial, con quien se desempeña quizás en el nivel secundario. Las problemáticas son distintas. Por ejemplo, también los profesores y las profesoras de educación física, el, el desgaste físico del cuerpo que hay en relación al desempeño sistemático de esa actividad. Y una carga de trabajo que es mental, que es la energía psíquica que demanda el trabajo. No sé si les pasa que a veces cuando el día que tienen los profes que somos de secundaria, que nos toca laburar de corrido 8 horas, llegamos a nuestras casas con o sea, quemados, o sea, de hecho el síndrome del quemado aparece por el estudio del trabajo, de la carga del trabajo docente. La responsabilidad es una responsabilidad social, ¿sí? Porque y acá no estamos hablando de la bendita responsabilidad civil, que después de muchos años, en realidad la responsabilidad civil no es del docente, es de la Dirección General de Escuela. La responsabilidad social en tanto individual, porque somos responsables del proceso educativo del estudiante, y eso es indelegable. Pero también es una responsabilidad colectiva, porque por nuestras manos pasan la formación de las nuevas generaciones. Y eso sí es parte de nuestra responsabilidad en el puesto de trabajo. Y la complejidad, cuando hablamos de ese puesto de trabajo, tiene que ver con los cambios acelerados en los campos del conocimiento, la mediación que se hace entre ese campo y cada contexto particular, y las complejas interacciones con otros puestos de trabajo, ¿no? Y acá aparece un poco, si podríamos pensarlo, las complejas interacciones,
aparecen, o sea, las tensiones que se fueron dando en la construcción arquetípica en relación al apostolado y al técnico profesional y cómo esos dos arquetipos se inscribían en la arena social y en el campo del trabajo, y cómo aparece el trabajador de la educación que se reconoce cuando nosotros estuvimos viendo los escritos de la CETERA como dentro del campo del movimiento obrero. María, ni hablar cuando estás sola como equipo. Sí, no, yo soy secretaria, soy vice, soy todo, así que no me la cuentes. No me la cuentes porque la conozco. No sé si les contó Mirta, pero Mirta es jefa distrital, así que hay un montón de cosas que también le pueden preguntar a ella desde otra dimensión del puesto perdón, de otro tipo de puesto de trabajo, que toman otras decisiones, que tienen otras responsabilidades, otras cargas de trabajo y otras complejidades, ¿no? Digo, así que la semana que viene cuando la vean, aprovechenla para preguntar cosas relacionadas Ya lo justamente. hicimos, ya lo hicimos. ¿Ya la aprovecharon? Bueno. Sí. No sé si es bueno o es malo, pero tienen dos personas a cargo de la materia que pertenecen a equipos de conducción en diferentes niveles de decisión, ¿no? Pero lo cierto es que nosotros gobernamos, nosotras eh, tenemos dentro de nuestras actividades y responsabilidades el gobierno de lo escolar de diferentes dimensiones, pero tomamos decisiones que afectan intereses. Ellas más macro, las mías más micro. Bueno, cuando hablamos de puesto de trabajo y podemos construir conocimiento en relación al puesto de trabajo, es lo que nos permite poder discutir en paritaria. Tenemos todos claros qué es la paritaria, que la paritaria está dividida por mesas paritarias, que no solamente se discute salario, sino que también que vamos a discutir jornada laboral, salud laboral, capacitación docente, formación docente y organización del trabajo, ¿no? Esas cosas se discuten en la paritaria. Pero para poder discutir todo eso tenemos que construir conocimiento. Entonces, si nosotros pensamos en puestos de trabajo, ¿qué es lo que nos va a permitir? Desplegar las múltiples dimensiones del trabajo docente, ¿sí? Y articularnos como sujetos que trabajamos y que están marcados en un contenido y en un proceso del trabajo. Si hay una articulación, no estamos pensando desde un rol individual, ¿sí? De lo que se espera de nosotros, sino, ¿sí? Podemos pensar todas las dimensiones que implican ser docentes y ejercer un puesto de trabajo. Por eso es importante cuando ustedes vayan a hacer el trabajo de la materia, elijan uno, porque lo que van a analizar son las dimensiones de ese puesto de trabajo, ¿no? Pueden elegir director, equipo de orientación, o sea, lo que les parezca, pero vamos, porque si no sería un trabajo mucho más grande y ambicioso. Ahora, ¿qué es lo que se ha ido invisibilizando del trabajo en la escuela? El empleo en relación al individuo, el proceso de trabajo como un proceso colectivo. Digo, y lo podría llevar o lo podría articular con otras materias, ¿no? Cuando uno piensa las trayectorias educativas de nuestros estudiantes, no los piensa en términos individuales. La trayectoria educativa del estudiante no es la trayectoria educativa en matemática, en lengua y literatura, sino que es una trayectoria educativa que es institucional. Y esto que salía en el video de Alejandro Basiliades, cuando él entrevistaba a las maestras de primaria y él decía, los chicos son de todas, porque las trayectorias educativas son institucionales. Si lo consideramos empleo, se deja por afuera la escuela, la concepción, el diseño, la planificación y organización del trabajo, que no es la parte no remunerada, ¿sí? Y que la escuela no solamente enseña, sino que también coordina diversidad humana, gestiona espacios, ¿sí? Seguridad, iluminación, temperatura, nosotros gestionamos infraestructura, somos los que nos damos cuenta y llamamos al consejo escolar cuando hay algo que arreglar o que está roto, ¿no? O si nos excede en
en la posibilidad, bueno, hacemos los informes para que vengan y un técnico y diga, bueno, acá esto hay que hacer, este arreglo, o este no arreglo, ¿no? Y después, acá en esto de gestionar espacios y pizarrón, tizas, proyector, hay escuelas que tienen personal técnico dentro de la planta orgánica, que son docentes, que se dedican a esto, ¿sí? El MATP de informática o el MATP de comunicación social, en el caso de alguna escuela que lo tenga. Bueno, es un compañero técnico, es un cuadro técnico que acompaña en estos quehaceres. Apropiarse de esto como contenido, ¿sí? Lo que pone en tensión, ¿sí? Es lograr una educación que sea emancipadora, ¿sí? En relación o dejando de lado una educación que tenga que ver más con la reproducción de eh, una educación reproductora. Y por último, y esto lo vamos a dejar como abierto, son el malestar, ¿sí? Y el malestar lo van a abordar en el trabajo de Deolinda Martínez con Marite Collazo y Manuel Liz, ¿sí? Pero nosotros después vamos a trabajar también la encuesta de la CETERA, y acá dejamos como abierto estas cuestiones que tienen que ver con los accidentes de trabajo, con la responsabilidad civil, con los mapas de riesgo, ¿sí? Y ahí vamos a trabajar el manual de trabajo sano y seguro, y las ART, las enfermedades laborales, hepatitis y cuerdas vocales, hernias, varices, lumbalgias, ¿sí? Las lumbalgias en los profesores de educación física o en las maestras de inicial, por la carga física que tiene trabajar con primeras infancias. Las cuerdas vocales nos atraviesan a todos y a todas, ¿sí? Eh, las varices también, porque estamos mucho tiempo parados, que le damos clase. Eh, entonces, y cierro con esto. En un momento hay una de las lecturas, o cuando veamos el video de Héctor, que habla de tomar la educación a nuestras manos, por esto, porque defender y transformar nuestro trabajo es defender y transformar la escuela. Y para eso es necesario que podamos compartir experiencias, ¿sí? Que podamos reflexionar sobre las prácticas y que produzcamos conocimientos sobre el propio trabajo. ¿Sí? Porque eso va a ser el lugar de partida de nuestras discusiones paritarias, que obviamente se llevan adelante a través del sindicato, eh, pero que se pueden llevar adelante en tanto y en cuanto nosotros sepamos dónde estamos parados, cuáles son nuestras necesidades. Y eso lo tienen los compañeros que están en territorio. Por eso, cuando vieron el video de Sonia, Sonia decía, es muy importante el delegado, porque el delegado es el nexo entre la escuela y el sindicato, y es el que conoce de primera plana y lleva esa información, la realidad institucional de esa escuela. En términos macros, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Este Power lo vas a subir, profe? Mira, yo creo que es el que está ya subido. Y lo tienen, a ver, ahí te digo, creo que ya está y creo que está visible, porque vi que había clase 5. No, lo subo. En realidad no debe estar, ahora me fijo, está subido, lo que no está visible. Ya lo pongo visible. Eh, ¿Alguna otra pregunta?
Mm, ¿no es este? Hola, buen día, Mercedes. No Mercedes. pongo la cámara porque no dormí toda la noche de la tos y estoy en desastre. Sí, se te Por eso nota. entré tarde también. No, que sí, que yo creo como vos también que es súper importante el papel del delegado. Y que nosotros ahora, bueno, yo trabajo en educación de adultos y ahora con el nuevo diseño está el rol del DICIT también, que es de acompañamiento, ¿no? A los Sí. estudiantes, y también tenemos relación, por supuesto, con todo lo que es el docente, ¿no? El trabajo docente. O sea que mientras más involucrados estamos, más podemos hacer. Pero lamentablemente hay muchos que por ahí no se involucran, pero la gran mayoría sí, y eso es súper importante. Nosotros, por ejemplo, desde el rol de DICIT, hacemos el acompañamiento al estudiante a lo que es no solamente pedagógico, sino también lo territorial, ¿no? Por ahí los problemas que puedan llegar a tener, por ejemplo, ahora surgió con las lluvias, de las inundaciones, ¿no? Hay muchos problemas que siguen estando y ahora más, que es, por ejemplo, también la problemática de la alimentación, ¿no? Que van muchos chicos, porque es a partir de 18, o sea que van muchos jóvenes que fueron como desvinculados, ¿no? de las escuelas medias a la educación de adultos, y bueno, y ahí nos encontramos con un montón de problemáticas que nosotros como docentes tenemos que intentar resolver, y que se hace un poco difícil si no hay un acompañamiento, ¿no? Del sindicato, o sea, también de los delegados, ¿no? Si no hay una participación activa de los delegados. Entonces yo creo que sí, es súper importante, ¿no? que nos involucremos para poder resolver. Totalmente. ¿Alguien más quiere decir algo? Profe, una pregunta, disculpe. La bibliografía, porque como hay varias bibliografías, yo estoy medio perdida en el tema de la lectura, ¿sí? Porque había un primero que decía la UTU, algo así, y después UT2, pero antes había otra bibliografía que ya que estuvimos leyendo. O sea, ¿cuál sería la bibliografía exacta, por decir así? Eli, ya lo dije al principio de la clase, lo que tienen que leer o sea, esto que trabajamos hoy es transformar el trabajo docente, que era la que había quedado pendiente, que yo les dije que la iban a retomar el Sí. sábado pasado con Mirta y la terminaron hoy conmigo. Y les dije que para el sábado que viene, entre semana, ¿sí? Tienen que mirar el video que está disponible ya en la página, este texto que se llama Dimensiones del trabajo docente, que lo van a encontrar en la carpeta 5.6, y el texto de UNIPE, que está en la página del texto de UNIPE, que está en la bibliografía clase 4, y ese texto lo que tiene de interesante es que es el mapa educativo bonaerense que lo construyó el SUTEBA junto con UNIPE, y tiene un capítulo que está dedicado al trabajo docente. Está enmarcado en la pandemia, pero es una lectura interesante para abordar cuestiones que son de la actualidad, porque es algo que está pensado desde el SUTEBA con la UNIPE, y les pedí que lean lo que tiene que ver exclusivamente con trabajo docente. Esas serían las dos cositas, tres que tienen que hacer durante... Bueno, la- bárbaro. Bueno, muchas gracias, profe. Porque No, nosotros entramos 12:30 y no estaba todavía. Y después cuando entramos a la 1, ya lo había claro, acordamos
con Mirta de que los horarios para que no se les haga lío, de los horarios de la presencial y la virtual vayan en la misma franja horaria, de 13 a 15 y de 15 a 17. Ah, Bueno. buenísimo. Bueno, muchas gracias, profe. Gracias. Lore, ¿vos me escuchástelo o querés que repita de vuelta? Bien, listo. Aparte, bueno, tienen para mirar el video que más o menos dura 1 hora, ¿sí? De Linda Martínez, y estos 2 textos para leer. Y la semana que viene ya trabajarían con Mirta, condiciones y medio ambiente de trabajo. Y no, sin a ti. No, lo voy a hablar con Mirta a ver qué horario puede ella y a ver cómo nos organizamos, ¿sí? Y le hacemos, siempre, o sea, siempre hago un drive y cada uno se anota en función de esos horarios, pero tengo que hablar con Mirta primero, ¿sí? Igual no va a ser, o sea, no lo vamos a hacer esta semana, porque esta semana tiene que primero procesar, juntarse, ir viendo, armar preguntas, digo. Esta semana es de ustedes y de nosotras de trabajo, será para la semana que viene. Nati, Profe, ¿querés decir algo más? Ah, para dejar así en blanco, porque surgió una duda en el grupo. Son 6 dimensiones, ¿sí? Y son sí, 3, 4 preguntas por dimensión. más o menos, sí. Perfecto, gracias. A ver, eso lo construyen ustedes. Si hacen buenas preguntas, que capaz que con 2 preguntas ya lo resuelven. No, porque surgía si era de una dimensión, no, si en una pregunta tenía que haber varias dimensiones. Esa es la duda que No, había surgido. no, porque es al revés. Claro, Porque por eso. está mirado al Perfecto, revés. gracias. Nosotros ya les estamos dando las dimensiones de análisis. Claro, Ustedes tienen que construir las preguntas para perfecto. esas dimensiones de análisis. Gracias. Bien. Si nadie tiene ninguna otra pregunta. Ah, Ana María no tiene grupo. Eso iba a decir, profe, hay algunos que todavía no completamos. Nosotros somos 2 compañeras. No sé si alguno quiere escribir, porque acá en esta materia no sé si hay grupo de WhatsApp como en otras, o armar un listado para que nos vayamos anotando e ir conformando los grupos. No, no sé. No sé, yo esto lo planteé el primer día de clase. ¿Se acuerdan que con ustedes pude tener el grupo de... Ah, hay un grupo WhatsApp, dicen hoy. Bueno. Si no lo pueden resolver entre semana, a ver, si no lo pueden resolver entre semana, ahí les compartieron en el grupo, en el chat del grupo WhatsApp. Si no lo pueden resolver entre semana, les queda la semana que viene el presencial. ¿Mm? Pongan el presente, pongan los apellidos y los nombres en el chat. ¿Listo? ¿Todo el mundo puso su nombre? Si lo copió. Ahí vi lo que me decías de tu compañera. Más falta todavía. Yo no estoy pudiendo escribir mi nombre. Ana María Miranda.
Ahí veo cómo puedo. Ahí lo puse yo. Bueno, gracias. Ángela, tenés la mano levantada. Hoy es tanto como 4 del 5, ¿no? Bien. Bueno, los y las libero entonces, si pueden ir a mirar el video. Les queda en este tiempito entre una clase y la otra para empezar a verlo y empezar a pensar estas cuestiones que tienen que ver con el malestar y las dimensiones del trabajo docente. Gracias, profesora. Listo, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, buenas tardes, gracias.